El sol estaba alto en el cielo de Jerusalén cuando se manifestó el primer presagio de lo inexplicable. Era mediodía, la hora en que el calor del desierto abrasaba las calles de piedra y los peregrinos que se reunían para la Pascua caminaban apresurados entre las callejuelas de la ciudad. El Gólgota, el monte de la ejecución, era escenario de un espectáculo cruel y rutinario para los romanos, pero para aquel día se reservaba algo más allá de la comprensión humana. Jesús de Nazaret, el hombre que había obrado milagros y confrontado a los poderosos con palabras de vida, colgaba ahora entre dos criminales, con sus manos y pies clavados en la tosca madera de la cruz. Su cuerpo, dilacerado por la tortura, temblaba con cada suspiro, la sangre resumaba lentamente tiñendo el suelo, pero, de repente, algo cambió. El brillo implacable del sol desapareció, como si una mano invisible hubiera apagado su luz. Una oscuridad densa, sobrenatural, cubrió toda la tierra. El murmullo en la multitud se tornó en un silencio inquieto. Los soldados romanos, entrenados para no temer nada, miraron al cielo con expresiones de incertidumbre. En toda Jerusalén, los mercaderes interrumpieron sus negocios. Los sacerdotes dentro del templo vacilaron en sus cánticos, e incluso las aves cesaron su vuelo, como si la propia creación reconociera el peso de aquel momento. El oscurecimiento del cielo no era un simple fenómeno atmosférico. El pueblo lo sabía. Viejos rabinos se miraron entre sí recordando las antiguas profecías. Sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Había proclamado Amós siglos antes. ¿Sería este el cumplimiento de la profecía? El miedo comenzó a apoderarse de los corazones, pues nunca se había visto tanta oscuridad en pleno día. El tiempo parecía haberse detenido bajo la opresiva oscuridad. Las antorchas fueron encendidas a la carrera, pero su luz era débil ante el manto negro que cubría los cielos. El viento caliente que solía soplar suavemente a esa hora cesó por completo, dejando el aire pesado y opresivo. En lo alto de la cruz Jesús, que hasta entonces había soportado en silencio los azotes y los insultos, alzó la voz con un clamor que resonó como un trueno en la inmensidad de la repentina noche. Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras, arrancadas desde lo más profundo del alma, resonaron por el Gólgota como un lamento que perforaba la conciencia de todos los presentes. Algunos se burlaron diciendo que él llamaba a Elías, mientras otros, asustados, simplemente observaban, incapaces de comprender el peso de lo que acontecía. En el templo, donde los sacerdotes continuaban con sus rituales, el sumo sacerdote sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía aquellas palabras, eran el inicio de un antiguo salmo davídico, un salmo de angustia y súplica, pero había algo diferente. No era una simple cita, era un clamor que venía de un lugar más allá de la carne y la sangre, un grito de alguien que llevaba sobre sí el peso del mundo. En los sagrados pasillos, los levitas se miraban entre sí, inquietos. Los cánticos parecían perder el sentido ante la repentina oscuridad. Un presagio, un juicio divino. Las preguntas se multiplicaban, pero nadie se atrevía a responder. Las horas avanzaban y la oscuridad persistía, como si el propio cielo lamentase lo que estaba sucediendo. En el Gólgota, los espectadores comenzaron a inquietarse. Algunos se arrodillaron, otros huyeron desesperados, incapaces de soportar el peso del ambiente. Los soldados, que antes se burlaban y repartían las vestiduras del condenado, ahora sostenían sus lanzas con manos temblorosas. Algo estaba mal. Eran hombres de guerra, acostumbrados al sufrimiento y a la muerte, pero nunca habían presenciado algo semejante. El centurión, experimentado en batallas y ejecuciones, se mantenía atento.
Sentía un nudo en el pecho que no sabía explicar. Algo le decía que aquel hombre en la cruz no era común. De repente, Jesús alzó la cabeza y con una fuerza que nadie esperaba de un cuerpo tan debilitado, exclamó: «Consumado está». La voz desgarró la oscuridad como una trompeta, reverberando por el monte y más allá. El viento volvió a soplar, pero no era un viento común. Era un soplo violento, como si un velo invisible estuviera siendo desgarrado en los cielos. Los que estaban cerca sintieron un escalofrío, como si hubieran presenciado el fin de algo grandioso y el comienzo de algo aún mayor. Entonces, con un último suspiro, Jesús inclinó la cabeza y entregó su espíritu. El mundo pareció contener el aliento por un breve instante, y entonces la tierra tembló. El terremoto llegó como un rugido de las profundidades de la tierra. El suelo se agrietó bajo los pies de los espectadores, las piedras se partieron por la mitad y los edificios temblaron como si estuvieran hechos de paja. En Jerusalén, el caos se instauró. La gente corría desesperada, gritos de pavor resonaban por las angostas calles. Dentro del templo, el sumo sacerdote apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de oír un estruendo proveniente del Santo de los Santos. El gran velo, la pesada cortina que separaba el Santo de los Santos del resto del templo, se rasgó de arriba abajo, como si manos invisibles lo hubiesen despedazado. El sonido seco del tejido rompiéndose reverberó por los pasillos del templo, dejando a los sacerdotes petrificados. ¿Qué significaba aquello? El miedo se apoderó de ellos. Lo que antes era un secreto inaccesible a cualquier hombre, salvo al sumo sacerdote una vez al año, ahora estaba expuesto. La separación entre Dios y los hombres había sido rota. En el Gólgota los soldados apenas podían mantenerse en pie. El centurión, hasta entonces silencioso, miró a su alrededor, viendo el cielo oscuro, el suelo tembloroso y la cruz vacía de la vida que acababa de partir. Sus labios se entreabrieron, pero tardó algunos segundos en que la confesión saliera: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El peso de aquellas palabras cayó sobre él como una carga que jamás había llevado, mayor que cualquier armadura romana. Sus ojos se abrieron en asombro y reverencia. Hasta ese momento había pensado que se encontraba frente a un criminal, un agitador cualquiera de los judíos. Ahora veía la verdad. El hombre que había muerto en esa cruz no era común. El terror y la certeza de su declaración recorrían su cuerpo como un fuego sagrado. Mientras la tierra seguía estremeciéndose, algo aún más asombroso sucedió. Las tumbas comenzaron a abrirse. Las grietas en el suelo se extendían por los cementerios alrededor de Jerusalén, y las piedras que hace mucho sellaban los sepulcros rodaron a un lado. La gente, ya en pánico por la oscuridad y el terremoto, comenzó a gritar al ver figuras emergiendo de las sombras de las tumbas. Eran cuerpos, pero no cadáveres comunes. Eran santos que habían muerto hacía mucho tiempo, ahora caminando entre los vivos. Sus vestiduras, antes deshechas por el tiempo, estaban restauradas, y sus rostros portaban un brillo que no era de este mundo. Por las calles de Jerusalén, quienes los veían caían de rodillas, algunos llorando, otros huyendo en desesperación. Aquello era una señal, un presagio, un juicio. Nadie sabía decirlo. Pero los ojos de los resucitados estaban llenos de algo que pocos podían comprender, una certeza absoluta. No habían vuelto para permanecer allí. Su presencia era un testimonio, un anuncio de que algo definitivo había sucedido. El Mesías había muerto, y la muerte había perdido su dominio. Aquellos que antes habían descansado en el polvo, ahora caminaban como si pertenecieran a otro reino. En el templo, el sumo sacerdote trataba de recuperar el aliento. Su corazón latía acelerado mientras observaba el velo rasgado. Aquello era imposible. La cortina era gruesa,
tejida con hilos pesados, imposible de ser rasgada por manos humanas, y mucho menos de arriba hacia abajo. El recuerdo de las palabras de Jesús volvió a su mente con fuerza: destruyan este templo, y en 3 días yo lo levantaré. ¿Habría sido esto una advertencia? Sentía un terror creciente, pero apartó ese pensamiento. No podía admitirlo. No ahora. A su alrededor, los sacerdotes murmuraban, algunos se arrodillaban, incapaces de entender lo que acababan de presenciar. El sistema religioso que protegían había sido sacudido en su estructura más profunda. Algo nuevo estaba sucediendo. Mientras tanto, en el Gólgota, el centurión seguía mirando la cruz, sin poder moverse. Todo lo que había aprendido en su vida, la disciplina, la brutalidad, la creencia inquebrantable en la supremacía de Roma, parecía ahora insignificante ante lo que había presenciado. Había ejecutado a cientos de condenados. Ya había visto a hombres maldecir hasta el último suspiro, suplicar por misericordia o rebelarse contra sus verdugos. Pero Jesús, Él no maldijo, no imploró, simplemente entregó su vida como si tuviera el control de todo, hasta el momento exacto de su muerte. Y ahora el cielo lloraba, la tierra temblaba y los muertos se levantaban. El soldado romano supo, en ese instante, que había participado en algo que el mundo jamás olvidaría. La ciudad estaba en convulsión. La oscuridad aún se cernía como un presagio de juicio, y el terremoto había dejado su huella en las construcciones, en las calles y, principalmente, en los corazones de aquellos que habían sido testigos del suceso. Muchos corrían sin rumbo, sin saber a dónde ir, como si intentaran huir de una ira invisible. Otros se arrodillaban, golpeándose el pecho, dominados por una angustia inexplicable. Eran los mismos que horas antes habían gritado: «¡Crucifícalo!». Ahora, el peso de sus palabras recaía sobre ellos como una sentencia. El miedo de haber condenado a un inocente, o algo aún mayor, los destrozaba por dentro. Cerca de allí, María, la madre de Jesús, permanecía inmóvil. Sus lágrimas se habían secado, pero su dolor continuaba, profundo y silencioso. Juan, el discípulo amado, le sostenía el brazo con firmeza, pero él mismo apenas podía procesar lo que acontecía. El Maestro a quien habían seguido, aquel que resucitó a los muertos, sanó a los enfermos y enseñó acerca de un reino eterno, ahora estaba muerto. ¿Qué vendría después? ¿Cómo podrían continuar? El silencio entre ellos se llenaba con el sonido del viento y el murmullo de la multitud que comenzaba a dispersarse, asombrada. El tiempo parecía haberse detenido, y un vacío pesado se apoderaba del ambiente. Mientras la ciudad aún trataba de comprender lo sucedido, un grupo de líderes religiosos se reunió a la carrera. El terremoto, el velo rasgado, los muertos que habían salido de las tumbas, todo aquello amenazaba con derrumbar la estructura que habían sostenido durante siglos. No podían permitir que el nombre de Jesús siguiera resonando. En un acto de desesperación, enviaron mensajeros a Pilato, exigiendo que la tumba fuese sellada y custodiada. Recordamos que ese engañador dijo, aún en vida: «Después de 3 días resucitaré». Ordena, pues, que el sepulcro sea guardado. Pilato, agotado por toda aquella situación, consintió con un gesto. Él mismo sintió un escalofrío extraño al firmar la sentencia de Jesús, pero ahora todo estaba hecho. Los soldados fueron enviados para sellar la tumba. Sin embargo, la ciudad no volvería a ser la misma. Entre las estrechas calles y las plazas, pequeños grupos comenzaban a murmurar sobre los acontecimientos. Algunos repetían las palabras del centurión: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Otros hablaban de los muertos que habían resucitado. Se respiraba un temor generalizado, como si todos estuvieran al borde de una revelación mayor. Pero, para los discípulos, el sentimiento predominante era el duelo. Habían perdido a su maestro. Pedro, angustiado,
Se sentía aplastado por la culpa de su negación. Los demás se dispersaron, temerosos de la persecución. La promesa de un reino eterno parecía lejana, sofocada por la realidad de la cruz. Pocos sabían ellos que aquella historia estaba lejos de acabar. La noche finalmente cayó sobre Jerusalén, pero la ciudad no encontró descanso. Las calles estaban inusualmente silenciosas, como si la misma tierra aún resonase los eventos de aquel día. Dentro de las casas, las familias hablaban en susurros sobre lo que habían presenciado. Los más ancianos recordaban antiguas profecías, tratando de encontrar explicación a los signos. El sol se apagará al mediodía, el ungido será traspasado. Murmullos recorrían la ciudad como el viento de la noche, cargados de incertidumbre y asombro. Mientras tanto, los sacerdotes trataban de sofocar el miedo que se extendía entre los suyos. El velo del templo seguía rasgado, expuesto como una herida abierta que no podían ignorar. En la fortaleza de Antonia, los soldados que habían sellado la tumba de Jesús se mantenían vigilantes. El gran sepulcro había sido sellado con una pesada piedra y custodiado bajo órdenes directas de Roma. Pero, aun con la firmeza militar que los caracterizaba, un creciente malestar se cernía sobre ellos. Aquel no era un prisionero común, y lo sabían. El día había estado marcado por demasiados signos. El comandante de la guardia apretaba su lanza, tratando de alejar la inquietud. El cuerpo de Jesús estaba allí, sellado tras la piedra, y su muerte había sido confirmada. Pero algo en él le avisaba que aquello aún no era el final. En las primeras horas de la madrugada, una extraña inquietud se cernía sobre Jerusalén. Los acontecimientos del día anterior aún pesaban en la mente de muchos. Algunos trataban de dormir, pero eran atormentados por los gritos de la multitud, por el sonido del velo rasgándose y por la tierra temblando bajo sus pies. Otros, como los discípulos, permanecían ocultos, debatiendo entre sí qué harían a continuación. El miedo era asfixiante. Si los sacerdotes habían logrado condenar a Jesús a muerte, ¿qué impediría que siguieran a sus seguidores? Cada ruido en la calle los hacía estremecer. La esperanza que antes los guiaba parecía desvanecerse en la oscuridad de aquella noche. Mientras tanto, en la casa del centurión que estuvo en el Gólgota, un hombre acostumbrado a la sangre y a la guerra se encontraba incapaz de hallar paz. Se sentaba ante una lámpara de aceite, con las manos apoyadas en la mesa, reviviendo en su mente cada detalle de lo que había presenciado. El cielo oscurecido, la tierra agrietada, el clamor de Jesús y la certeza que ardía dentro de él. Aquel hombre era realmente quien decía ser. Durante años había servido a César creyendo en el poder absoluto de Roma, pero aquel día, frente a la cruz, sintió algo mucho mayor que cualquier imperio terrenal, algo que aún no sabía nombrar. La madrugada avanzaba lentamente, y el denso silencio que envolvía Jerusalén era casi insoportable. Para los guardias que custodiaban la tumba de Jesús, cada minuto parecía más largo que el anterior. La gran piedra que sellaba la entrada permanecía inmóvil, pero un peso invisible recaía sobre el aire. Algunos soldados intercambiaban miradas fugaces, tratando de disimular su malestar. Otros mantenían una postura rígida, como si pudieran ahuyentar la inquietud con la fuerza de la disciplina. Ninguno de ellos hablaba de lo que habían visto en el Gólgota, pero todos cargaban la misma inquietante duda en su interior. Si aquel hombre era solo un criminal común, ¿por qué parecía que todo el mundo lamentaba su muerte? En las casas alrededor de la ciudad, los rumores crecían. Algunos afirmaban que los muertos aún andaban por Jerusalén, mientras otros decían haber visto figuras brillantes en los alrededores del templo. Para los líderes religiosos, sin embargo, no había lugar para las dudas. Necesitaban contener la narrativa antes de que el nombre de Jesús se hiciera aún más grande en la muerte que lo que había sido en vida.
La orden era clara. Nadie debía creer que algo sobrenatural hubiera ocurrido. La tumba estaba sellada. El cuerpo estaba guardado. La historia terminaría allí, pero lo que los hombres planeaban, el cielo ya lo había decidido de otra manera. El cielo empezaba a aclararse en el horizonte, tiñendo la noche con los primeros tonos de un nuevo día. Pero antes de que el sol pudiera despuntar completamente, algo más allá de la comprensión humana ocurrió. De repente, un estruendo cortó el silencio de la madrugada. La tierra volvió a temblar, pero esta vez el temblor no era solo una señal de juicio, era un anuncio de gloria. Un brillo deslumbrante invadió la tumba, y la maciza piedra que sellaba la entrada fue removida no por manos humanas, sino por la fuerza de lo sobrenatural. Los guardias, guerreros endurecidos por el combate, cayeron al suelo como muertos, paralizados por el terror. Ante ellos se reveló una figura resplandeciente. Sus vestiduras brillaban como relámpagos y su presencia emanaba una autoridad que ninguna espada romana podría desafiar. La escena que se desplegaba allí era el cumplimiento de aquello que nadie esperaba, pero que Jesús ya había anunciado. La tumba estaba vacía. El cuerpo ya no estaba allí. La muerte, que había reinado sobre toda la humanidad desde el principio de los tiempos, acababa de ser vencida. En el momento en que la piedra fue removida, no se abrió solo una caverna, sino que la propia eternidad se manifestaba dentro de la historia. Aquel que fue crucificado, que entregó su espíritu en medio de la oscuridad y el terremoto, ya no estaba entre los muertos. Los guardias, aterrorizados, huyeron sin mirar atrás. Sabían que nada podían hacer contra lo que habían presenciado. Lo imposible había ocurrido. Mientras los soldados corrían esparciéndose por la ciudad como hombres que habían visto el propio fin, las primeras testigos de la resurrección se aproximaban sin saber lo que les esperaba. María Magdalena y otras mujeres que habían seguido a Jesús hasta el último instante, caminaban hacia la tumba llevando especias para ungir el cuerpo. Sus pasos eran pesados, sus corazones aplastados por el dolor de la pérdida. El maestro estaba muerto. Nada podía cambiar eso, pero a medida que se acercaban al jardín donde él había sido sepultado, notaron algo extraño. El suelo aún estaba marcado por el temblor de la tierra, y los guardias que debían estar allí habían desaparecido. Entonces, al levantar la mirada, vieron lo imposible. La piedra había sido removida. Se detuvieron, con el miedo y la esperanza luchando en su interior. Algo no estaba bien. Algo más allá de la lógica humana estaba ocurriendo. Temblando, María Magdalena se adelantó y miró dentro de la tumba, pero el cuerpo de Jesús no estaba allí. Su corazón se aceleró. Antes de que pudiera reaccionar, apareció ante ellas un ser celestial, cuya presencia era tan luminosa que sus ojos apenas podían soportarla. La voz que siguió fue clara y llena de poder. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. El peso de aquellas palabras deshizo todas las certezas sobre la muerte. Lo imposible se había vuelto real. Lo que parecía ser el final era, en verdad, un nuevo comienzo. El impacto de las palabras del ángel cayó sobre María Magdalena y las otras mujeres como una torrente avasalladora. ¿Qué significaba aquello? ¿Cómo podía ser verdad? El cuerpo no estaba allí, pero la presencia de Dios llenaba aquel lugar de una manera inexplicable. Sus rodillas flaquearon y cayeron al suelo, embargadas por una mezcla de temor y reverencia. Entonces, como si un velo se retirara de sus ojos, el recuerdo de las palabras de Jesús les inundó la mente con total claridad. Al tercer día, resucitaré. Él había hablado de ello tantas veces, pero el dolor de la crucifixión había apagado sus esperanzas. Ahora, sin embargo, la verdad se mostraba ante ellas. Sin perder ni un segundo más, corrieron de vuelta a la ciudad, con sus pies apenas rozando el suelo.
El corazón martillaba en el pecho y las palabras del ángel resonaban como un trueno en su interior. Cuando llegaron al lugar donde los discípulos se habían refugiado, jadeantes y aún conmovidos, gritaron sin titubear: «¡El Maestro vive! La tumba está vacía». Pero los discípulos no creyeron. Las palabras parecían demasiado buenas para ser verdad. Pedro y Juan, sin embargo, no pudieron ignorar la urgencia en sus ojos. Sin pensarlo dos veces, salieron corriendo hacia la tumba, impulsados por una esperanza que temían atreverse a sentir. Pedro y Juan corrieron por las calles de Jerusalén como si sus vidas dependieran de ello. El frío de la mañana les cortaba el rostro, pero nada podía detener la ansia que ardía en su interior. Si lo que María Magdalena había dicho fuera cierto, entonces todo cambiaría. Pero ¿podría serlo realmente? Después de todo lo que había sucedido, después de la cruz, después de la sangre derramada, las palabras de Jesús volvían a resonar en sus mentes: «Destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré». La respiración de ellos se aceleraba cuando finalmente llegaron a la tumba. Juan, más rápido, llegó primero, pero vaciló en la puerta, sintiendo el peso de aquel momento. Pedro, sin embargo, sin pensarlo 2 veces, entró. La tumba estaba vacía. Las vendas de lino que habían envuelto el cuerpo estaban allí, dobladas cuidadosamente, pero el cuerpo no estaba allí. No había señales de que alguien lo hubiera robado a la carrera. Todo estaba en orden, como si la misma eternidad hubiera organizado aquel momento. El corazón de Pedro se aceleró. Miró a su alrededor, tratando de encontrar explicaciones, pero no había otra respuesta posible. Jesús había vencido a la muerte. Juan, al entrar y ver la escena, sintió que su fe explotaba dentro de él. Lo imposible había sucedido. Aún no lo comprendían del todo, pero sabían que nada volvería a ser como antes. Sin decir palabra, regresaron corriendo para contárselo a los demás. Mientras Pedro y Juan volvían, aún tratando de comprender lo que acababan de presenciar, María Magdalena permaneció junto a la tumba. Su corazón estaba hecho un torbellino. La tumba vacía era un enigma y la presencia del ángel aún resonaba en su mente, pero la ausencia de Jesús la consumía. Lágrimas rodaban por su rostro mientras se agachaba y volvía a mirar dentro de la caverna. Entonces vio algo que los discípulos no habían visto. 2 ángeles estaban allí, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno de ellos preguntó suavemente: «Mujer, ¿por qué lloras?». María se secó los ojos rápidamente, tratando de encontrar palabras. «Se llevaron a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Su voz temblaba de dolor. No sabía qué pensar, ni qué sentir. Pero al volverse para salir, vio una figura frente a ella. Un hombre, de pie, observándola. Su corazón, consumido por el sufrimiento, no lo reconoció. Pero entonces él habló: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». La voz era familiar, pero su mente aún estaba envuelta en la tristeza. Pensando que se trataba del jardinero, respondió: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo pusiste, y yo lo llevaré». Entonces, con una ternura que rompió todas las barreras del dolor, él la llamó por su nombre: «María». En el instante en que aquella palabra fue pronunciada, la niebla del duelo se disipó y la realidad se reveló ante ella. Su corazón se aceleró, su cuerpo tembló y de repente todo quedó claro. Aquel no era un jardinero, era él, era Jesús, vivo, de pie ante ella. La muerte no lo había retenido, la cruz no lo había vencido. Sus ojos se abrieron en asombro y un sollozo de pura emoción escapó de sus labios. «Maestro», exclamó, cayendo de rodillas ante él. Quiso sostenerlo, tocar sus manos, confirmar con sus propios sentidos que él realmente estaba allí, pero Jesús se lo impidió con una mirada llena de amor y misterio. «No me retengas, pues aún no he subido a mi Padre».
Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena, a quien la sociedad despreciaba, era ahora la primera testigo de la resurrección. Ella, que había llorado en la tumba, llevaba ahora la mayor noticia de la historia. Su corazón ardía con una certeza inquebrantable. Salió de allí corriendo, ya no como una mujer en duelo, sino como la primera proclamadora de la victoria sobre la muerte. María Magdalena corrió por las calles de Jerusalén con una nueva fuerza en sus piernas. Su respiración estaba acelerada, pero no por el cansancio. Era la emoción arrolladora la que la impulsaba. Había visto al Señor. Él estaba vivo, vivo. Lo que antes parecía una pesadilla interminable se había transformado en el mayor milagro de la historia. El peso del duelo fue arrancado, sustituido por una alegría indescriptible. Atravesó las callejuelas apresurada, esquivando a los mercaderes, que comenzaban a abrir sus puestos, y a los peregrinos, que aún murmuraban acerca de los eventos de la crucifixión. Pero nada más importaba. Tenía un mensaje que entregar. Al llegar a la casa donde se habían reunido los discípulos, llamó a la puerta con urgencia. Allí dentro el ambiente era denso, cargado de silencio e incertidumbre. Pedro caminaba de un lado a otro, aún tratando de procesar la tumba vacía. Juan miraba al suelo, absorto en sus pensamientos. Tomé tenía los brazos cruzados, su mente llena de dudas. De repente, la puerta se abrió y entró María, con el rostro radiante y los ojos brillando de una emoción incontrolable. «He visto al Señor», exclamó, con la voz temblorosa de alegría. Los discípulos se miraron entre sí, confundidos, pero algo en su mirada, una certeza inquebrantable, hizo que sus corazones se aceleraran. El impacto de las palabras de María Magdalena cayó sobre los discípulos como una ola arrolladora. «He visto al Señor». El peso de aquella afirmación los dejó momentáneamente sin palabras. Pedro y Juan se intercambiaron miradas. Habían visto la tumba vacía, pero ahora María afirmaba haber visto al mismo Jesús. ¿Cómo podía ser? Tomé frunció el ceño, cruzando los brazos con escepticismo. Otros murmuraron entre sí, confundidos y temerosos, pero su voz era firme, irrefutable. «Él me habló. Él está vivo». El corazón de algunos se encendió de esperanza mientras otros vacilaban, aún dominados por el miedo y la incredulidad. En ese instante, un leve ruido recorrió la sala. Sin previo aviso, sin puertas que se abrieran, sin pasos que sonaran, Él estaba allí, en medio de ellos. Jesús, vivo, glorificado, el mismo Maestro que fue crucificado, ahora de pie ante ellos. El silencio fue absoluto. Ninguno de ellos se atrevió a respirar. Sus ojos se abrieron en un mixto de terror y asombro, y entonces Él habló. «La paz sea con vosotros». Aquellas palabras, tan simples, tan poderosas, rompieron el hielo del miedo e inundaron la sala con una presencia que ninguno de ellos había experimentado jamás. Era Él, de verdad, resucitado, y nada más en el mundo volvería a ser lo mismo. Si estos acontecimientos tocaron tu corazón, comenta ahora: «Dios es fiel». Vamos a llenar los comentarios con esta verdad poderosa, y no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido que fortalezca tu fe. Comparte este mensaje. El sacrificio y la victoria de Jesús deben ser conocidos por todos. Gloria a Dios. Hasta el próximo video. Dios te bendiga.